El nuevo salario mínimo interprofesional es una medida que ha generado tanto elogios como críticas en el panorama social. El Gobierno ha anunciado un aumento de 50 euros mensuales, lo que sitúa al SMI en 16.576 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que este nuevo salario es digno y conlleva derechos y deberes para los trabajadores y para la agencia tributaria. Sin embargo, la noticia tiene un matiz sorprendente. A pesar de la subida, el importe mínimo a partir del cual se obliga al asalariado a tributar no se ha actualizado, de manera que de esos 50 euros adicionales, en realidad los trabajadores verán en sus bolsillos unos 28 euros netos. Este desfasaje ha generado críticas entre algunos analistas, que señalan que si bien desde 2018 el SMI ha subido un 61%, la falta de ajuste en la base de tributación podría perjudicar a quienes más dependen de este ingreso, situándolos cada vez más en la franja baja de los salarios. El debate se intensifica en un contexto en el que el salario mínimo se acerca en términos reales a lo que antes se consideraba un sueldo mediocre, afectando a un número creciente de españoles. Algunos críticos acusan a la medida de tener tintes populistas, pues a la par de aumentar el sueldo se obliga a tributar una parte significativa, lo que podría mermar el impacto positivo real de la subida. Se argumenta que si bien en teoría es un alivio para los trabajadores, en la práctica la actualización fiscal no acompaña este incremento, lo que deja a muchos con un beneficio muy limitado. En resumen, aunque un nuevo salario mínimo interprofesional supone una mejora y un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, la falta de ajuste en la base mínima de tributación genera incertidumbre sobre su efectividad. Queda por ver si las autoridades económicas abordarán esta cuestión para que el aumento realmente se traduzca en un mejor poder adquisitivo para quienes más lo necesitan. Una sentencia reciente refuerza los derechos de los consumidores en materia bancaria. El juzgado de primera instancia número 2 de Córdoba ha condenado a Carrefour por negarse a entregar a un cliente una copia de su contrato de tarjeta revolving, junto con el recibo justificante y el documento que recoge las condiciones esenciales de la contratación. La normativa es clara. Según el artículo 63 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y diversas disposiciones de la Orden EHA, los contratos que suscriben las entidades financieras deben ser entregados en copia al cliente, de manera que éste pueda conocer en detalle los términos y condiciones de la operación. Sin embargo, en este caso, el consumidor, representado por Cabrera Abogados, se vio impedido de acceder a esta información vital, lo que le privó de la posibilidad de revisar correctamente su contrato y, en consecuencia, de ejercer plenamente sus derechos. Carrefour, que se allanó en parte a la demanda, pidió que no se le impusieran las costas procesales. No obstante, el juzgado estableció que, dado que se habían realizado requerimientos fehacientes y se había iniciado un proceso de conciliación previo, la conducta de la empresa fue considerada de mala fe y por ello se le impusieron las costas. Es fundamental que las entidades bancarias cumplan con su obligación de informar de forma completa y clara a sus clientes para evitar situaciones de vulnerabilidad y posibles abusos. Prosegur ha sido sancionada con una multa de 37.500 euros tras reconocer su responsabilidad en graves incumplimientos laborales en la estación de Adif Sants de Barcelona. La Inspección de Trabajo de Cataluña constató que durante los años 2022 y 2023 los vigilantes de seguridad de la empresa realizaban jornadas excesivas. Se superó el límite de 80 horas extra anuales, se incumplieron los descansos obligatorios y en algunos casos se registraron jornadas de hasta 24 horas continuadas y periodos sin descanso de más de 40 días. El sindicato Ford, representado por su secretario general Eduard Serra, denunció que la situación en Sants es, según dice, una trituradora de vigilantes, puesto que la elevada rotación y las condiciones laborales extremas reflejan la precariedad en el sector de la seguridad privada. Además, se evidenció que los derechos de los trabajadores, como el descanso semanal y la libranza de al menos un fin de semana al mes, se vieron gravemente vulnerados. Ante estas irregularidades, la Inspección de Trabajo propuso una sanción inicial de 37.500 euros. Prosegur, reconociendo los hechos y renunciando a cualquier acción administrativa, aceptó el pago voluntario, lo que redujo la multa en un 40%, quedando finalmente en 22.500 euros. Este fallo, que destaca la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas en el sector de la seguridad,
pone de manifiesto cómo algunas empresas se aprovechan de la falta de supervisión para incumplir la normativa. La polémica sigue creciendo en torno a la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según han informado diversas fuentes de la acusación popular, las pruebas empiezan a asfixiarlo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado un informe en el que se constata que el pasado 16 de octubre se borraron de manera sistemática mensajes de WhatsApp del fiscal, justo el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió la causa en su contra. Además, los investigadores no han logrado recuperar información acumulada en su correo electrónico, ya que, según indican, fue eliminada de forma deliberada. Aunque los agentes mantienen la posibilidad de recuperar esos datos, la situación ya genera serias dudas sobre la transparencia en el manejo de su información. Las fuentes señalan que este cúmulo de indicios, sumado al hecho de que ni el fiscal general ni los demás involucrados han querido responder a las preguntas sobre estas irregularidades, podría llevar al Supremo a enviarlo a juicio. Entre los detalles que han salido a la luz se menciona un episodio en el que la fiscal superior de Madrid, al enterarse de la eliminación de mensajes, habría preguntado a García Ortiz si estos habían sido filtrados, a lo que él habría respondido evasivamente, lo que ha levantado sospechas sobre su postura y la imparcialidad del proceso. Este caso se suma a otros recientes escándalos que han involucrado a altos cargos y que, según las voces críticas, apuntan a una supuesta injerencia política en el Ministerio Fiscal. De hecho, la acusación popular ya ha señalado que este tipo de conductas no solo vulnera los principios de transparencia y buena fe, sino que podrían afectar a la independencia del Poder Judicial. El magistrado instructor ha citado como testigo al decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, para el próximo 21 de febrero. Las autoridades judiciales, por su parte, parecen dispuestas a examinar minuciosamente el accionar de García Ortiz y de otros posibles implicados. Queda, por tanto, pendiente ver cómo se desarrollarán las próximas fases del proceso y si finalmente se decide enviar a juicio a García Ortiz. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que desestima la demanda de una comunidad de propietarios contra 2 pisos dedicados al alquiler turístico en la capital. La jueza de instancia consideró que, si bien la actividad genera molestias, no se ha probado que éstas excedan lo tolerable ni que afecten de manera reiterada el uso y disfrute de los elementos comunes. El caso se inició cuando la comunidad de propietarios presentó una demanda alegando que el constante trasiego de huéspedes, el ruido de maletas, gritos y el incremento en los gastos, entre otros inconvenientes, alteraban la convivencia en el edificio. Además, se denuncian incidencias como averías en ascensores y basura en las zonas comunes. Sin embargo, la jueza de juzgado número 43 de Madrid determinó que la actividad de alquiler turístico, en su carácter general, no puede considerarse intrínsecamente molesta, ya que no se ha acreditado que las molestias sean continuadas ni que excedan los límites usuales en la convivencia. En el recurso de apelación, la parte demandante argumentó que se vulneraba el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal y diversas normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, la Audiencia Provincial confirmó el fallo, recordando que para prohibir esta actividad habría que demostrar de manera fehaciente que los ruidos y demás molestias ocasionaban un perjuicio notorio y permanente a la comunidad. Así, el tribunal ratifica que no existen pruebas concluyentes de que la actividad turística disminuya el uso normal de los elementos comuneros o altere la convivencia de forma significativa. El Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza ha marcado un hito en transparencia bancaria. En una sentencia dictada el pasado 24 de enero, la sección cuarta del tribunal declaró abusiva una cláusula en contratos hipotecarios que permitía a los bancos aplicar un Euribor inflado en términos TAE, en lugar de utilizar el tipo de interés nominal o TIN, tal como debiera ser. Con este fallo se ordena la reliquidación de los préstamos afectados utilizando el tipo publicado en el BOE, lo que supone un importante alivio para los consumidores. La sentencia surge en el contexto de un caso en el que una consumidora firmó un préstamo hipotecario en 2010 con Banco Primus para refinanciar deudas y posteriormente demandó al banco por cláusulas abusivas, incluyendo cargos excesivos en comisión de apertura y otros conceptos. Tras un primer fallo en el juzgado de primera instancia número 4 de Zaragoza, que ya había declarado nulas algunas cláusulas, la apelación confirmó que la cláusula que inflaba el Euribor vulnera el derecho del consumidor a recibir información clara y transparente sobre cómo se calcula su préstamo.
El abogado que defendió a la consumidora, José Ramón El Río Carela, destacó que la sentencia, según dice, sirve de precedente para obligar a los bancos a ajustar sus prácticas y a transparentar el cálculo de los intereses. Según El Río, el fallo garantiza que en el futuro los consumidores podrán comparar de forma efectiva el coste real de sus préstamos, ya que se eliminará la ficción de un Euribor inflado que termina costándoles de más. Este fallo se sustenta en la Directiva 2015/2366 y refuerza la obligación de los bancos de informar de manera completa y comprensible sobre los elementos que determinan el coste total de sus operaciones de crédito. La bioquímica Jessie Inchauspé, conocida como la diosa de la glucosa, ha revolucionado el mundo de la salud y el bienestar. La autora de La revolución de la glucosa, que además tiene una amplia presencia en Instagram bajo el usuario @glucosegoddess, se ha consolidado como referente en el control de la absorción de glucosa en el organismo. Su interés en este campo nació tras un grave accidente a los 14 años, cuando se fracturó la columna saltando de una cascada. Durante su recuperación comenzó a medirse la glucosa en sangre y desde entonces ha dedicado su carrera a investigar cómo evitar los temidos picos de glucosa, esos que afectan tanto a nuestra energía como a nuestra salud a largo plazo. Hoy, Inchauspé ha dado un paso más y ha saltado a la televisión para poner a prueba sus recomendaciones. Ha retado a 6 personas, algunas con condiciones como la diabetes tipo 2 o apnea de sueño, a seguir su método durante 6 semanas. Entre sus consejos destaca la importancia de ponerle capas a los carbohidratos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en lugar de consumir arroz blanco solo, le añadas proteínas, verduras y una grasa saludable como el aceite de oliva para ralentizar la absorción de azúcar. Otro truco que propone es comer en el orden correcto. Primero serían las verduras, luego las proteínas, después las grasas y finalmente los carbohidratos y los azúcares, lo que, según Inchauspé, puede reducir el pico de glucosa hasta en un 75%. Además, recomienda beber un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana antes de cada comida y realizar entre 10 y 15 minutos de actividad física ligera después de comer, para mejorar así la quema de glucosa. Por último, la diosa de la glucosa invita a dejar de contar calorías y a centrarse en la calidad de la dieta, priorizar proteínas, grasas de calidad y fibra en lugar de obsesionarse con los números. Con estos sencillos pero efectivos consejos, Inchauspé busca transformar la forma en que entendemos la alimentación y la salud, ofreciendo a todos la posibilidad de vivir de forma más saludable y con menos complicaciones. El 22 de febrero de 1997 se hizo historia en la ciencia mundial. Desde el Instituto Roslin de Edimburgo, los científicos escoceses anunciaron el éxito de la clonación de la abeja Dolly, el primer mamífero clonado del mundo. Nacida en julio de 1996, Dolly demostró que era posible replicar un organismo completo a partir de una célula adulta, abriendo una nueva era en la biotecnología y la genética. Este avance revolucionario no solo cambió el rumbo de la investigación científica, sino que también planteó importantes interrogantes éticos que siguen vigentes. La hazaña de Dolly impulsó el desarrollo de nuevas técnicas en medicina, agricultura y biología, marcando el inicio de debates sobre el potencial y los límites de la clonación. Hoy, casi 3 décadas después, el legado de Dolly sigue inspirando tanto a científicos como a pensadores, recordándonos el poder de la innovación y los dilemas éticos que acompañan a cada gran avance. Gracias por acompañarnos una semana más. Esto es Economist and Juris, la Casa del Derecho. Nos vemos el sábado que viene con más noticias. Buen fin de semana.